¿Y si te dijera que existe un ángel cuyo nombre fue deliberadamente borrado de las Escrituras? Un ser celestial tan incómodo, tan desafiante para la narrativa oficial, que fue condenado no por rebelarse contra Dios, sino por atreverse a actuar fuera del guión. Su nombre es censurado, su historia fragmentada, y su existencia negada por la teología dominante. Pero aún quedan rastros. En textos apócrifos, en manuscritos prohibidos, y en los susurros de quienes osan mirar más allá del velo. Era un ángel de alto rango. No un demonio. No un caído. Un ser de luz que, según antiguos escritos gnósticos, presenció un acto divino que no podía aceptar, la condena eterna de la humanidad por un solo error. Mientras los demás ángeles aclamaban la justicia de Dios, él cuestionó. Preguntó: ¿por qué castigar para siempre lo que fue creado con fragilidad? ¿Dónde estaba la misericordia que tanto se predicaba? En ese momento, el cielo se volvió contra él. No por blasfemia, sino por compasión. Los escritos de Nag Hammadi hablan de este ángel como el que vio el llanto de Eva y el que se negó a cantar. Un ángel que se mantuvo en silencio cuando todos los coros celestiales alababan el juicio. Su silencio fue su pecado. Y por eso, fue condenado al olvido. Las primeras traducciones de la Septuaginta aún conservaban un eco de su presencia, bajo un nombre que luego fue eliminado en las revisiones posteriores. Los concilios decidieron que su historia no debía formar parte de la Biblia. No porque fuera falsa, sino porque era peligrosa. Porque mostraba que incluso en el cielo, puede haber disidencia. Hoy, su nombre no se pronuncia. Pero su figura persiste en las grietas de los textos sagrados, en los márgenes de las iluminaciones medievales y en los sueños de aquellos que sienten que algo falta en la historia oficial. Este es el ángel que la Iglesia quiere borrar. Y este es solo el principio. No guarda espadas de fuego. No canta hosanas. No lleva mensajes de paz. Este ángel custodia algo mucho más oscuro, el abismo. No el infierno de Dante, ni el lago de fuego del Apocalipsis. El abismo es anterior. Más profundo. Más primitivo. Y este ángel no está allí para destruirlo, sino para impedir que algo salga. Su nombre es mencionado solo una vez en los textos canónicos, disfrazado, envuelto en símbolos. Pero en los libros prohibidos, especialmente en el libro de Enoc, se le llama Sariel. Y no es un caído. No es un demonio. Es un guardián. Un celador de secretos que ni el cielo quiere recordar. Sariel fue enviado cuando los vigilantes, esos ángeles que descendieron a la tierra, rompieron la frontera sagrada entre lo humano y lo divino. El abismo fue creado como una jaula. Y Sariel, junto a otros, recibió la orden de vigilar esa prisión eterna. Pero con el tiempo, algo cambió. No vigilaba por obediencia. Vigilaba por temor. Porque aquello que está encerrado, no debe despertar. Lo más perturbador es que Sariel no actúa bajo la voluntad de Dios. Actúa por cuenta propia. Los textos etíopes y los fragmentos de Qumran lo describen como un ángel que se separó del resto. Que eligió el abismo como castigo autoimpuesto. Una especie de penitente celestial. Pero otros lo interpretan de otra forma, como un traidor que descubrió un secreto demasiado grande y fue desterrado con la excusa de una misión. ¿Y si Sariel no protege a los hombres del abismo, sino al propio cielo? ¿Y si aquello que está encerrado abajo no es demoníaco, sino divino? Algo que no debía ser conocido. Algo que, de ser liberado, pondría en jaque todo el orden celestial. Sariel no habla. No actúa. Solo espera. Con los ojos clavados en lo más profundo del abismo. Y en el silencio de su vigilancia hay una verdad que nadie quiere enfrentar. Antes de ser demonio, antes de ser leyenda, hubo un ángel que descendió por voluntad propia. No para tentar. No para corromper.
sino para enseñar. Su nombre es Azazel. Y su crimen no fue la rebelión, fue el conocimiento. El libro de Enoc lo describe con una claridad perturbadora. Azazel bajó del cielo y entregó a los hombres los secretos del acero y del fuego. Les enseñó a forjar espadas, a tallar espejos, a leer las estrellas. Mostró a las mujeres el arte del maquillaje y a los hombres el lenguaje del poder. Fue el primero en traer la sabiduría celestial a la tierra. Y por eso, fue condenado. Para la teología oficial, Azazel es símbolo de corrupción. Pero en los textos que la Iglesia oculta, es un portador de luz. Un Prometeo alado. El verdadero iniciador del conocimiento humano. ¿Cómo puede eso ser un pecado? La respuesta está en el control. Un ángel que entrega poder al hombre rompe el equilibrio. Desafía la necesidad de intermediarios, de clérigos, de doctrinas. Azazel dio herramientas que liberan. Y eso es inaceptable. Los antiguos rituales hebreos del Yom Kippur incluían un chivo expiatorio enviado al desierto para Azazel. Un sacrificio vivo, lanzado a lo desconocido. ¿Quién era este ser que merecía tal ofrenda? ¿Y por qué su nombre fue asociado con el pecado del pueblo entero? Algunos cabalistas aseguran que Azazel nunca cayó, que simplemente se ocultó entre nosotros, disfrazado de sabio, de guía, de hereje. Que cada vez que el ser humano aprende algo que lo empodera, el eco de su nombre resuena en los rincones del alma. No fue la oscuridad lo que trajo. Fue el despertar. Y por eso, lo llamaron demonio. Porque nada asusta más al poder que un hombre que ya no necesita ser guiado por la fe ciega, sino por el conocimiento. Samael. El nombre que retumba como un veneno sagrado. La mayoría lo ha escuchado, pero pocos comprenden su verdadero papel. No es Lucifer. No es Satanás. Es algo más complejo, más oscuro, más necesario. El ángel del veneno. El verdugo del cielo. En la tradición judía más antigua, Samael no cayó. Fue enviado. Su tarea no es tentar, sino ejecutar. Es el brazo sangriento de una divinidad que no se presenta solo como amor, sino también como juicio. Es el ángel que mata en nombre de Dios. El que ciega a los primogénitos en Egipto. El que susurra al oído de los condenados. El que guía la espada de los profetas. Pero aquí está el dilema: Samael cumple órdenes, y aún así, es despreciado por el resto de los ángeles. Porque en él se encarna lo que todos temen, la crueldad divina. No porque él quiera, sino porque alguien debe hacerlo. Y nadie quiere mirar al rostro del ejecutor, aunque sea necesario. Los textos cabalísticos lo llaman el veneno de Dios, una contradicción viviente, un ángel con alas negras pero presencia obligada en el trono celestial. ¿Cómo puede el veneno formar parte del plan divino? ¿Qué clase de Dios necesita de un emisario de muerte? Algunos lo pintan con cuerpo de serpiente y cara de hombre. Otros dicen que su mirada enloquece. Que sus pasos marchitan la vida. Pero lo más aterrador no es su forma, sino su lealtad. Porque Samael no desobedece. Mata sin cuestionar. Castiga sin pestañear. Y eso lo convierte en el ángel más temido por todos. La Iglesia ha intentado fusionarlo con Satanás para simplificar su existencia. Para esconder la verdad de que hay un ejecutor celestial al servicio del bien, que actúa como el peor de los males. Samael no es el enemigo. Es el espejo más oscuro de Dios. Hay una figura que aparece en los primeros suspiros del Génesis. No es Eva. No es Adán. Y no es la serpiente. Es una mujer alada. Olvidada. Reescrita. Borrada. Su nombre es Lilith, y fue la primera en decir no. Según las tradiciones más antiguas, Lilith no fue creada de la costilla de nadie. Fue moldeada del mismo barro que Adán. Igual en forma,
igual en dignidad. Pero cuando se negó a someterse, fue expulsada del Edén y transformada en demonio. Pero eso es solo el comienzo. Porque hay textos aún más secretos, aún más antiguos, donde Lilith no es solo la primera mujer, es un ángel. Un ser celestial de libre albedrío. Una entidad alada que eligió no servir. Y por eso, el cielo se volvió contra ella. No cayó como los otros. No fue vencida en batalla. Simplemente, se marchó. Las primeras traducciones del Génesis usan un término enigmático, ayuda idónea. Pero en los manuscritos de Qumrán, aparece una figura femenina con alas, asociada al viento, al desierto, a la noche. Una entidad que ronda los partos, las camas, los sueños. ¿Por qué una figura tan poderosa fue transformada en monstruo? La respuesta está en su pecado original, independencia. Lilith no quiso estar debajo. No quiso obedecer. Reclamó igualdad. Y en el universo de los ángeles, eso es un acto imperdonable. Por eso, fue demonizada. Por eso, su nombre no se menciona en las iglesias. Porque Lilith representa lo que no puede controlarse. Hoy, los ecos de su figura aparecen en grimorios, en exorcismos, en relatos esotéricos. Pero su esencia real no es la de una devoradora de niños, sino la de un ángel que desafió la jerarquía desde dentro. Y que pagó el precio más alto por atreverse a ser libre. Fueron hermosos. Fueron sabios. Y cayeron por amar. Los vigilantes, también conocidos como los Grigori, fueron enviados a vigilar a la humanidad. Pero observar no fue suficiente. Vieron la belleza de las hijas de los hombres y decidieron descender. No para corromper, sino para unirse a ellas. Para vivir entre nosotros. Para sentir. El libro de Enoc los describe con nombres y rostros. Azazel, Semjasa, Araquiel. No eran demonios. Eran ángeles. Y su caída no fue por orgullo, sino por amor. Pero la unión entre lo divino y lo humano engendró algo que el cielo no pudo tolerar, los Nepilim. Gigantes. Híbridos. Entidades de poder prohibido. La Iglesia rechaza esta historia. Prefiere el relato más limpio, más simbólico. Pero ahí están los textos, las ruinas, las leyendas compartidas entre culturas separadas por siglos. Los Grigori existieron. Y su pecado no fue destruir, sino sentir demasiado. Cuando fueron descubiertos, Dios no les ofreció redención. Fueron encadenados en el abismo. Sepultados en prisiones eternas. Castigados no por rebelión, sino por amor. Un amor que rompió las leyes del cielo. ¿Y si no fue una caída, sino una elección? ¿Y si estos ángeles sabían exactamente lo que hacían? Algunos teólogos osados afirman que los Grigori no pecaron, sacrificaron su eternidad para traer conocimiento, arte, civilización. Fueron los primeros en pagar el precio por desafiar el orden divino. Y su historia, enterrada bajo 1000 capas de censura, aún resuena en el alma de quienes no aceptan amar con miedo. Entre todos los relatos de rebeldía celestial, hay uno que desconcierta incluso a los más eruditos. Un ángel que desobedeció, no por orgullo, no por deseo, sino por misericordia. Un acto de compasión que lo convirtió en hereje ante el cielo y en salvador ante los ojos humanos. Su nombre fue tachado, sus alas arrancadas, su historia olvidada. Según fragmentos del Apocalipsis de Abraham y textos gnósticos de la escuela setiana, este ángel fue enviado a ejecutar el juicio sobre una ciudad condenada. Pero al ver el llanto de los niños, el terror de los inocentes, detuvo su mano. Se arrodilló. Lloró. E imploró al Creador una sola palabra de piedad. No la recibió. Así que decidió actuar solo. Fue la primera vez que un ángel se interpuso entre la voluntad de Dios y el sufrimiento humano. No para desafiarlo,
sino para proteger aquello que consideraba sagrado. Esa decisión lo convirtió en traidor. Los coros lo maldijeron. Los querubines lo expulsaron. Pero los hombres lo recordaron, aunque sin nombre. Algunas corrientes del esoterismo cristiano creen que este ángel aún vaga por la tierra, invisible, protegiendo a quienes están a punto de ser destruidos por designios superiores. Un protector sin rango, sin cielo, sin perdón. Pero con una convicción inquebrantable, que el amor puede ser más sagrado que la obediencia. La teología lo rechaza porque su historia plantea una pregunta insoportable: ¿puede un ángel tener más compasión que su propio creador? Uriel. El nombre que la Iglesia teme pronunciar. Un arcángel tan poderoso como Miguel, tan sabio como Rafael, tan antiguo como el primer aliento del universo, y sin embargo, borrado del canon. Uriel fue luz. Uriel fue juicio. Uriel fue la chispa que encendía la conciencia. Y por eso, fue silenciado. Los primeros cristianos lo adoraban. Los apócrifos lo invocaban. Era el ángel que guía a Enoc por los cielos, que advierte a Noé del diluvio, que revela secretos a los profetas. No era un mensajero. Era un revelador. Y eso lo convertía en peligro. En el siglo IV, durante los concilios que definieron la ortodoxia, su nombre fue eliminado deliberadamente de los textos oficiales. ¿Por qué? Porque Uriel hablaba demasiado. Mostraba visiones del futuro que incomodaban. Revelaba verdades sobre el alma, el juicio y la libertad humana que desafiaban la estructura del poder religioso. En textos prohibidos se dice que Uriel custodia el portal entre mundos. Que su sello impide el despertar de entidades dormidas. Que su voz puede romper el ciclo del tiempo. ¿Cómo permitir que semejante figura permanezca en la devoción popular? Pero Uriel no desapareció. Siguió siendo invocado en secretos. En grimorios. En rituales de iluminación. En las sombras de los monasterios donde los monjes copiaban textos malditos con tinta de sangre. Lo que más temen no es su poder. Es su mensaje. Porque Uriel no exige fe ciega. Exige conocimiento. Y eso, para la doctrina oficial, es el mayor de los pecados. En lo más profundo de los textos prohibidos, hay un relato que sacude los cimientos de toda doctrina, el de un ángel que jamás cayó, que nunca fue expulsado, y sin embargo, reina sobre las tinieblas. Un príncipe que aún camina entre las estancias del cielo. Su nombre es Belial. Para la Iglesia, Belial es sinónimo de corrupción. Un demonio más. Un espíritu impuro. Pero en los rollos del Mar Muerto, en las crónicas ocultas de los esenios, se revela una verdad más perturbadora: Belial no es un enemigo de Dios. Es parte del plan. El ángel de la perversión, lo llaman. Pero su título original es más preciso: el príncipe del mundo. Fue creado con un propósito específico: generar conflicto. Provocar tentación. Forzar al alma a elegir. Belial no actúa por odio. Actúa por diseño. Es el caos necesario para probar la luz. Y nunca fue castigado por ello. ¿Cómo puede un ser así seguir en el cielo? ¿Cómo puede convivir con Miguel, con Gabriel, con los santos? La respuesta es simple y aterradora: porque su existencia es funcional. Porque el bien necesita del mal para definirse. Y Belial es el mal más puro, precisamente porque nunca se rebeló. Algunos místicos aseguran que él nunca abandonó su puesto en la jerarquía celestial. Que aún recibe órdenes. Que sus actos, por horribles que parezcan, obedecen a una lógica divina. Y si eso es cierto, entonces todo lo que sabemos sobre el bien, sobre el juicio, sobre la redención, se desmorona. Belial no cayó. Nunca quiso destronar a Dios. Nunca buscó su propio reino. Simplemente cumple con su naturaleza. Y eso lo convierte en el ángel más inquietante de todos.
Porque no es un traidor. Es un instrumento. Uno que la doctrina cristiana ha tratado de esconder, porque su mera existencia arruina la ilusión del libre albedrío. No tiene rostro de furia ni alas en llamas. Su mirada no arde, pero incomoda. Este ángel lleva la espada. La misma que destrozó ejércitos, que selló destinos, que dividió mundos. Es el ángel de la guerra, pero odia la violencia. Su nombre, en los registros más antiguos, es Jerameel, aunque ha sido ocultado bajo otros nombres o simplemente omitido por completo. En los textos hebreos más vetustos, es descrito como el líder de las huestes celestiales antes de Miguel. Un estratega divino. Un pacificador armado. Su espada no corta carne, corta destinos. No derrama sangre, derrama voluntad. Pero fue traicionado por el mismo sistema que lo envió a luchar. Según los textos esotéricos del Zohar, Jerameel se negó a destruir una ciudad inocente y en su lugar ofreció un trato: desarmar a los suyos, detener la masacre, encontrar otro camino. Esa sola decisión lo marcó. Fue desplazado, silenciado, y su nombre cayó en el olvido. Lo irónico es que el ángel de la guerra fue castigado por buscar la paz. No por cobardía. Por compasión. En su interior, Jerameel entendió una verdad que la doctrina jamás aceptaría: que el cielo no siempre tiene la razón. Que matar por mandato divino no lo hace justo. Que no toda orden debe cumplirse. Hoy, su figura aparece solo en los márgenes de algunos textos rabínicos o en fragmentos de oraciones apócrifas. Pero su historia está ahí, esperando ser escuchada. Porque en un mundo donde la guerra se glorifica incluso desde los púlpitos, un ángel que se niega a levantar la espada es una amenaza. La espada aún existe. Se dice que está enterrada en un desierto que no aparece en los mapas. No está rota. No está perdida. Solo duerme. Esperando el día en que alguien, como Jerameel, se atreva a alzarla, no para destruir, sino para acabar con la guerra misma. Azazel fue condenado. Samael fue temido. Pero hay uno que fue completamente borrado del lenguaje, como si su sola mención pudiera desencadenar un desastre teológico. Es el ángel sin nombre que luchó contra Jacob. No hay título. No hay jerarquía. Solo un acto que sacudió el cielo y la tierra, un hombre enfrentándose a Dios y sobreviviendo. El Génesis dice que Jacob luchó con un varón hasta el amanecer. Pero los textos antiguos insinúan algo más profundo. Ese ser no era un hombre. No era un mensajero. Era un ángel. Algunos lo identifican como Peniel, otros como Metatrón. Pero la verdad es aún más inquietante: era un emisario enviado a detener la historia misma. ¿Qué clase de ángel se enfrenta cuerpo a cuerpo con un patriarca? ¿Por qué luchar si el mensaje de Dios puede ser entregado con una sola palabra? Porque este encuentro no fue una visita, fue un juicio. Y Jacob ganó. Los cabalistas lo llaman el umbral de la sombra. El momento donde un humano tocó lo divino, no con fe, sino con fuerza. Y el ángel cedió. Fue vencido. No muerto. No herido. Simplemente derrotado. Y esa derrota desató el pánico en el orden celestial. Porque significaba que un hombre podía enfrentarse al Creador y no ser aniquilado. Desde entonces, el nombre de ese ángel fue suprimido. Borrado de los registros. Porque reconocerlo sería aceptar que hay algo en el hombre que trasciende incluso la obediencia. Que en la carne habita una chispa que puede doblegar a los ángeles. Jacob recibió una herida. Pero también un nombre nuevo: Israel. El que lucha con Dios. Pero nadie habla del otro lado. Del ángel que fue vencido, y que, quizás, entendió algo que el cielo nunca quiso aceptar: que la divinidad también puede perder. Hay un texto que nunca llegó al altar, un libro enterrado bajo siglos de silencio,
mutilado por concilios y exorcizado por la ortodoxia, el testamento perdido de Ezequiel. No se encuentra en ninguna Biblia moderna, pero fragmentos de su contenido sobreviven en códices prohibidos y manuscritos apócrifos. En él se describe una visión de los cielos que quiebra todo lo que creemos saber sobre los ángeles. Ezequiel no vio querubines con alas suaves ni coros celestiales en armonía. Vio ruedas vivas, ojos sin párpados, estructuras geométricas que respiraban. Y en medio de esa maquinaria divina, una figura que no respondía al nombre de Yahvé, sino a algo más antiguo, más vasto. Este ser no hablaba con voz, sino con vibración. Y su mensajero era un ángel que no tenía forma humana, ni rostro, ni jerarquía. Ese ángel reveló a Ezequiel una estructura celeste que no era piramidal, sino fractal. No había tronos, ni dominios, ni coros. Había funciones. Resonancias. Era una inteligencia distribuida, una conciencia múltiple. Y ese conocimiento era inaceptable. Porque anulaba el poder del mediador, del sacerdote, del dogma. Cuando Ezequiel intentó escribir lo que vio, su texto fue interceptado. Fragmentado. Lo que conocemos como el libro de Ezequiel es solo una sombra del original. Pero en los márgenes, en las duplicaciones mal copiadas por escribas enclaustrados, aún aparecen nombres de ángeles que no existen en la tradición cristiana. Seres como Galgayel, Ofanimón y Seaquiel. Ángeles que no obedecen, sino que existen. El testamento perdido hablaba de un cielo sin Dios, donde la divinidad es un proceso, no una persona. Y ese concepto era tan peligroso, tan incendiario, que la única opción fue el olvido. Pero los que lo han leído saben. La verdadera jerarquía celestial no se parece en nada a lo que enseñan desde el púlpito. Y los ángeles que Ezequiel vio, no sirven a nadie. Hubo un tiempo en que los hijos de Dios descendieron a la tierra y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Así comienza una de las historias más perturbadoras jamás escritas en los márgenes de la Biblia. No es una metáfora. No es un poema. Es una advertencia. Los hijos de Dios eran ángeles. Y su deseo los condenó. Del cruce entre lo eterno y lo mortal nacieron los Nepilim. Gigantes. Titanes. Seres que rompieron la frontera entre lo sagrado y lo profano. No fueron monstruos. Fueron híbridos. Con la sabiduría del cielo y el hambre de la carne. Y eso los convirtió en amenazas. La teología oficial intenta diluir esta historia en simbolismo. Pero los textos apócrifos son explícitos. Los vigilantes descendieron no para tentar, sino para amar. Y lo que engendraron fue poder. Un poder que ni el cielo pudo controlar. Dios respondió con furia. Un diluvio. Una purga. No para castigar al hombre, sino para borrar a los hijos no deseados de los ángeles. Fue el primer genocidio celestial. No dirigido a pecadores, sino a errores. Errores del cielo. El libro de Enoc habla de estos ángeles con nombres y destinos. Habla de cómo suplicaron perdón. De cómo enviaron al profeta Enoc como mediador. Pero no hubo clemencia. Los Nepilim fueron cazados. Sus padres, encadenados en la oscuridad hasta el fin de los tiempos. ¿Y si la verdadera razón del diluvio no fue la maldad humana, sino el miedo divino? ¿El temor de que algo surgiera de esa mezcla que superara al propio cielo? Hoy, los restos de los Nepilim son leyendas, mitos, huesos imposibles escondidos por imperios y religiones. Porque si se supiera la verdad, si se aceptara que el cielo puede cometer errores, el edificio entero de la fe se desmoronaría. No hay herejía más escandalosa que esta, un ángel que encerró a Dios. Una afirmación tan radical que ha sido condenada incluso en susurros. Y sin embargo, en los textos más esotéricos del Zohar, en los pliegues olvidados de la Cábala, existe la historia de un ángel llamado Sandalfón. No un mensajero.
no un guerrero, un arquitecto, un tejedor de realidades. Y su obra final fue una prisión para el propio Creador. Sandalfón es uno de los pocos ángeles que, según la tradición, fue humano. El profeta Elías, transformado por el fuego divino en una entidad de proporciones cósmicas. Pero su ascenso no fue una recompensa. Fue una misión. Porque Sandalfón vio algo que ningún otro vio, un desequilibrio. Un poder desbordado. Una divinidad a punto de devorarlo todo. Así que construyó un contenedor. Un límite. Una estructura energética tan vasta que ni el tiempo puede tocarla. Y dentro de ella, encerró al aspecto más destructivo de Dios, el eterno sin forma. El incognoscible. El Dios antes del Dios. El que no puede amar, ni juzgar, ni crear, solo consumir. Esta historia es más antigua que el Talmud, más peligrosa que cualquier apócrifo cristiano. Porque sugiere que no todo en Dios es luz. Que existe una faceta primitiva, anterior al bien y al mal, que debía ser contenida. Y que lo logró, no un profeta, no un patriarca, sino un ángel renegado. La tradición lo convirtió en mito. Lo disfrazó con himnos. Pero los iniciados lo saben, cada vez que el universo se equilibra, cada vez que el caos retrocede, es porque la prisión aún resiste. Sandalfón no pide culto. No busca gloria. Solo vigila. Y si alguna vez la jaula se rompe, no habrá apocalipsis, no habrá demonios. Solo la caída de todo. Porque cuando un ángel encierra a su creador, el cielo ya no es el lugar más alto. En la entrada del Edén, después de la caída, no se colocó un cerco ni una barrera. Se puso una llama. No una llama cualquiera. Una espada giratoria, hecha de fuego vivo, que se mueve en todas direcciones. Y lo más inquietante, es que está viva. Está habitada. Porque dentro de ella habita un ángel que no protege, condena. El texto de Génesis es breve, casi esquivo. Pero los comentarios rabínicos antiguos, los midrasim ocultos, revelan más. Esa espada no es un arma. Es un ser. Un ángel cuya única función es impedir el regreso al árbol de la vida. No para proteger al hombre, sino para garantizar su mortalidad. Imagina eso. Un ser celeste cuyo único propósito es bloquear la redención. Que gira eternamente, no para castigar, sino para mantener el exilio. Su presencia es una afirmación brutal, el paraíso no está perdido, está prohibido. Algunos lo llaman Adarniel. Otros, simplemente la espada. No tiene forma humana. No canta himnos. Solo arde. Constantemente. Eternamente. Y su fuego no consume, purifica, ni ilumina. Su fuego destruye la esperanza de retorno. Pero hay más. En ciertas tradiciones gnósticas, se sugiere que este ángel fue uno de los primeros en oponerse al plan divino para expulsar a Adán y Eva. Que lloró mientras giraba. Que suplicó por una puerta, por una brecha, pero fue obligado a arder. Y en ese fuego, se transformó. Ya no fue mensajero. Fue castigo. Hoy, la llama sigue girando. No como metáfora, sino como realidad espiritual. Un vórtice entre mundos, sellado por voluntad divina, habitado por un ángel que nunca quiso ser guardián del exilio, pero que no puede escapar de su propia forma. La espada giratoria no protege el Edén. Lo sepulta. Y el ángel que la habita, es el centinela de nuestra condena. Hay ángeles que cantan, que sanan, que pelean. Pero hay una casta superior, casi desconocida, que no sirve al Creador, sino a algo más alto. Son los ángeles del trono. Seres tan cercanos a la fuente que ya no obedecen órdenes, porque ellos mismos son parte de la voluntad primordial. Y lo más perturbador, no responden al Dios de la Biblia.
En los textos místicos de la Merkabah, estos ángeles son descritos como ruedas vivas, como fuegos conscientes, como presencias que sostienen el mismo trono de la divinidad. No tienen rostro. No tienen nombre pronunciable. Solo propósito. Y ese propósito no es la adoración, es el equilibrio. Miguel, Rafael, Gabriel, todos estos son mensajeros. Pero los del trono no hablan. No actúan por encargo. Solo existen. Observan. Ejecutan cambios cósmicos sin consultarlo con nadie. Porque están conectados al misterio anterior a la creación, al lenguaje que dio origen al verbo mismo. La teología cristiana apenas los menciona, y cuando lo hace, los reduce a metáforas. Pero los místicos judíos, los cabalistas más osados, los vieron. En éxtasis, en visiones, en estados donde la conciencia humana apenas sobrevive. Y lo que describieron no fue glorioso. Fue aterrador. Porque estos ángeles no reconocen al Dios del Antiguo Testamento como autoridad suprema. Lo ven como una expresión más, una fase. Eso es lo que la Iglesia nunca podrá aceptar, que hay fuerzas dentro del cielo que no le deben fidelidad a ningún texto, a ningún altar, a ningún nombre. Que el trono de Dios no es el centro, sino una intersección. Y que los ángeles que lo sostienen, podrían derribarlo en cualquier momento, si el equilibrio lo exige. Ellos no sirven. Ellos deciden. Y en su silencio eterno, podría estar escondida la voluntad más verdadera del universo. No aparece en ningún evangelio. No es anunciado por trompetas. Llega cuando todo está perdido, cuando la fe se desmorona y la noche parece eterna. Es el enviado de luz en las tinieblas. Un ángel que no pertenece ni al cielo ni al infierno. Un mensajero sin patria, sin coros, sin himnos. Y por eso, nadie sabe de él. Los gnósticos lo conocían. Lo llamaban Panuel. No era un portador de esperanza, sino de confrontación. Aparecía en los abismos del alma, en las crisis espirituales más profundas. No ofrecía respuestas, ofrecía preguntas. Preguntas que quemaban, que rasgaban el velo, que forzaban al creyente a mirar más allá del dogma. Según el libro de Enoc, Panuel es el ángel de la penitencia, el que presenta las almas ante la luz inalcanzable. Pero en los textos prohibidos, su rol es más inquietante, es el juez de los ángeles. El que interroga a los propios servidores del cielo. El que decide si un ser de luz aún merece ese título. Panuel aparece en sueños proféticos, en momentos de revelación. No brilla. No sonríe. Sus ojos no transmiten consuelo, sino verdad. Y esa verdad duele. Porque muestra que la fe no es un refugio, es un campo de batalla. Es el único ángel que puede entrar en la oscuridad sin contaminarse. Que puede descender al infierno y regresar intacto. Porque no sirve a un Dios de reglas, sino a la luz misma. Una luz que no perdona, no consuela, solo revela. La Iglesia lo ocultó porque su sola presencia disuelve la necesidad de mediadores. Panuel no bendice. No intercede. Despierta. Y eso es más peligroso que cualquier demonio. Porque cuando alguien ha visto su rostro, ya no puede volver a creer de la misma forma. Ellos no cantan. No juzgan. No se rebelan. Solo observan. Son los ángeles del silencio. Presencias que habitan entre los actos divinos sin intervenir jamás. Invisibles a la doctrina, ausentes de los púlpitos, pero descritos con terror en los manuscritos apócrifos. Su función es simple y devastadora: registrar. Mirar. Ser testigos eternos de todo lo que ocurre entre los cielos y la carne. El Talmud los menciona en susurros. Los llama Malaquim Ascetica, los mudos. No tienen voz, no porque no puedan hablar, sino porque su silencio es una condena. Se les ve en los momentos de mayor injusticia divina.
Cuando una ciudad es arrasada. Cuando un niño muere. Cuando un profeta es aplastado. Y ellos, simplemente están ahí. Los antiguos decían que si uno de estos ángeles aparece, es porque algo imperdonable está por suceder. No son emisarios del juicio. Son testigos del fracaso. No actúan, no cambian nada. Solo absorben la escena con una mirada tan profunda que congela el alma. Algunos místicos aseguran que en el día final, no será Miguel quien hable, ni Gabriel quien suene la trompeta. Serán los ángeles del silencio quienes abrirán sus bocas por primera vez. Y lo que digan, será la verdad absoluta. No interpretada. No suavizada. Cruda. Inapelable. La Iglesia nunca los nombró, porque representan la ausencia de intervención divina. Son el vacío entre la plegaria y la respuesta. La prueba de que, a veces, el cielo no hace nada. Y sin embargo, su presencia pesa más que cualquier milagro. Porque saber que hay alguien que lo ve todo, y no mueve un solo dedo, es el recordatorio más brutal de lo que realmente significa la libertad. O el abandono. En las profundidades del simbolismo bíblico, se esconde una figura que desmantela la noción del mal tal como la conocemos. Un ángel con rostro de serpiente. No un demonio. No Satanás. Un mensajero celestial que adopta la forma más odiada, para revelar la verdad más incómoda. Los textos cabalísticos lo llaman Naasiel. Y su aparición no es un castigo, sino una revelación. Porque la serpiente del Edén, según ciertas escuelas gnósticas, no fue un enemigo de Dios, sino su enviado. No para tentar, sino para despertar. Para liberar a Eva del engaño de la ignorancia. Para mostrarle que el conocimiento es divino, y no debe ser temido. Este ángel fue enviado con un mensaje: Dios no quiere que sepas, porque si sabes, serás como Él, y que hay más divino que buscar la verdad, incluso si quiebra el paraíso. La iconografía cristiana lo transformó en villano. Pero su naturaleza es más ambigua. En los escritos de Valentín, un maestro gnóstico perseguido por la Iglesia, se afirma que este ángel serpiente es el primero que mostró a la humanidad que el cielo puede mentir. Que la obediencia no siempre es virtud. Que la inocencia es una prisión. ¿Puede un ángel tener forma reptiliana? En la tradición hebrea más antigua, sí. Porque la forma es función. Y la serpiente representa sabiduría, renovación, eternidad. Naasiel no es bello. No inspira paz. Pero despierta. Y eso lo convierte en amenaza. Su rostro es un espejo. Quien lo mira ve su propio miedo, su propio deseo, su propia divinidad. Por eso fue maldito. Porque mostró que el conocimiento no viene del altar, sino del riesgo. Y que incluso los ángeles pueden portar verdades que el cielo prefiere enterrar. Un ángel que parece serpiente es un recordatorio brutal de que no todo lo que se arrastra es impuro. A veces, es simplemente la forma que adopta la verdad para abrirse paso entre las mentiras sagradas. Entre las muchas figuras olvidadas del cielo, hay una que sostiene el peso más invisible de todos, el tiempo. No es relojero, no es profeta. Es el ángel que sostiene el tiempo. Su nombre ha sido borrado de los textos oficiales, pero sobrevive en la tradición esotérica bajo un título estremecedor: Ayonel. Ayonel no tiene alas. Tiene ciclos. Su forma no es humana, ni siquiera inteligible. Algunos lo describen como una espiral luminosa, otros como un rostro sin rasgos que flota en medio del vacío. Su función es única: mantener la linealidad del tiempo, contener el pasado, el presente y el futuro en una secuencia comprensible, y soportar las grietas que constantemente se abren entre ellos. Fue creado cuando el primer segundo brotó de la eternidad. No por voluntad divina, sino por necesidad cósmica.
porque incluso Dios, para interactuar con su creación, necesitaba una estructura que ordenara la existencia. Ayonel es esa estructura. Pero también es su carcelero. En los textos gnósticos se habla de él como el que sufre el tiempo. Porque cada instante, cada guerra, cada muerte, cada nacimiento, ocurre dentro de él. No observa el tiempo. Lo siente. Lo encarna. Y eso lo ha convertido en un ser fracturado. La razón por la que nunca se menciona en la doctrina cristiana es simple: su existencia contradice la eternidad de Dios. Si el tiempo necesita ser sostenido, entonces no es natural. Entonces hay algo artificial en la forma en que vivimos, envejecemos y morimos. Y ese pensamiento es demasiado peligroso. Ayonel no puede ser adorado. No responde oraciones. Pero cada segundo que transcurre, cada momento que no se desmorona en el caos absoluto, es testimonio de su presencia. Silenciosa. Dolorosa. Inquebrantable. Cuando el último segundo sea contado, cuando el tiempo se disuelva en la eternidad de nuevo, Ayonel dejará de existir. Pero hasta ese día, él es la invisible columna sobre la que reposa toda la historia humana. Hay un ángel que fue enviado con una misión y nunca regresó. No cayó. No fue vencido. Simplemente desapareció. Se le conoce como el mensajero perdido. Y su ausencia ha dejado un silencio que ni los cielos ni la tierra han podido llenar. Los antiguos textos apócrifos hablan de un ángel llamado Raguel. Era juez. Mediador. Viajaba entre mundos resolviendo disputas celestiales. Pero hubo una misión de la que nunca volvió. Fue enviado a entregar un mensaje al corazón de la oscuridad. No al infierno, sino a un lugar más antiguo, el reino del silencio, donde habita aquello que ni el Creador puede nombrar. Lo que ocurrió allí nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que después de su partida, algo cambió. El juicio dejó de ser justo. Las balanzas comenzaron a inclinarse. La misericordia se volvió arbitraria. Como si su ausencia hubiese desequilibrado toda la estructura celestial. Algunas tradiciones aseguran que Raguel no desapareció, fue corrompido. Que al enfrentarse al vacío, comprendió una verdad tan profunda que no pudo regresar. O peor, que decidió no volver. Que eligió quedarse allí, contemplando el horror original, para impedir que otros caigan. Pero los más osados creen otra cosa. Que Raguel no fue víctima, sino testigo. Que descubrió algo que no debía ser visto. Una grieta en el plan divino. Un error de fábrica. Y que por eso fue silenciado, encerrado, borrado. Hoy, su nombre apenas se susurra en los rincones más oscuros de los textos sagrados. Su función fue absorbida por otros. Pero la sensación de su ausencia persiste. Un vacío invisible. Una falta de justicia cósmica que nadie quiere reconocer. El mensajero perdido no está muerto. No está caído. Está fuera del mapa. Fuera del tiempo. Y si alguna vez regresa, no traerá paz. Traerá la verdad que el cielo se atrevió a ocultar. ¿Puede un ángel morir? La teología oficial lo niega con furia. Los ángeles son eternos, dicen. Incorruptibles. Pero hay textos antiguos que cuentan una historia distinta. Hablan de un ser celestial que cruzó una línea invisible y fue destruido. No expulsado. No condenado. Muerto. Un final que los cielos no pudieron evitar. El libro de los Jubileos, censurado por los concilios, menciona a un ángel llamado Reniel, encargado de guiar a las almas al juicio. No era juez, no era verdugo. Era el puente. Pero un día, bajó más de lo debido. Se acercó demasiado al alma de un hombre, y se rompió. Porque entre la culpa, el deseo y el dolor humano, algo en Reniel se quebró. Fue un estallido.
No de fuego. De conciencia. El ángel no fue asesinado. Se disolvió. Desapareció de los registros. Como si su propia esencia hubiese comprendido una contradicción tan absoluta que no pudo sostenerse. Los sabios esenios temían esta historia. Porque si un ángel puede morir, entonces no son eternos. Entonces están limitados. Entonces pueden fallar. Algunos textos cabalísticos sugieren que Remiel no murió en el sentido humano. Que su energía se dispersó en millones de fragmentos y que cada vez que alguien muere, una chispa de él los guía. No por orden divina. Por empatía. Porque aún después de su disolución, sigue eligiendo ayudar. Pero para la doctrina, esta idea es inaceptable. Porque implica que la divinidad puede perder. Que incluso lo celestial puede quebrarse por compasión. Y eso destruye la imagen de un orden perfecto. La muerte de un ángel no es un final. Es una grieta. Una cicatriz en el cielo. Una advertencia de que incluso lo eterno puede ser vulnerado por el dolor humano. En medio del Apocalipsis, entre trompetas, sellos y bestias, aparece una figura que nadie menciona. No tiene nombre. No tiene gloria. Pero sin él, el fin del mundo no ocurre. Es el ser alado del Apocalipsis que nadie nombra. Una presencia silenciosa, decisiva y deliberadamente ignorada. En el capítulo 10 del Apocalipsis de Juan, se describe a un ángel poderoso, envuelto en nube, con un arco iris sobre su cabeza, rostro como el sol, y pies como columnas de fuego. Pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Grita. Y cuando lo hace, 7 truenos responden. Juan está a punto de escribir lo que oyó, pero una voz del cielo le dice, no escribas eso. Sella lo que dijeron los 7 truenos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ese ángel dijo que debía ser borrado? Ese ángel no aparece antes ni después. No se le llama Miguel. No se le llama Gabriel. No se le da ningún título. Pero su presencia es apocalíptica. Su mensaje, censurado. Su poder, superior incluso al de las trompetas. Y sin embargo, la Iglesia guarda silencio. Porque este ángel representa lo que el dogma no puede controlar, la revelación incompleta. El misterio que escapa a las Escrituras. Algunos exegetas lo identifican como un ser que no obedece, sino que anuncia el colapso del orden mismo. Su gesto de pisar mar y tierra a la vez es una declaración, lo espiritual y lo material serán invadidos al mismo tiempo. No habrá refugio. No habrá escapatoria. El hecho de que se le ordene callar, que su mensaje sea sellado, no lo debilita. Lo consagra. Porque en el silencio de ese trueno oculto, se esconde la verdad que el Apocalipsis no se atrevió a mostrar. Este ángel no viene a juzgar. Viene a revelar lo que nadie debería saber. Y por eso, su historia fue silenciada antes de empezar. En el corazón mismo del misterio cristiano hay una escena que todos conocen, pero nadie entiende completamente. La pasión de Cristo. El sacrificio. La cruz. Pero hay un elemento que ha sido deliberadamente omitido, silenciado por siglos, el ángel que castigó a Cristo. Un ser celestial que no vino a consolarlo, sino a quebrarlo. En los evangelios canónicos, Jesús ora en Getsemaní, sudando sangre, suplicando que el cáliz pase de él. Y de pronto, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero los textos apócrifos y las visiones de místicos medievales revelan otra escena, ese ángel no traía consuelo. Traía dolor. Traía la última prueba. Según los manuscritos cátaros y las revelaciones de Hildegarda de Bingen, ese ángel lo golpeó. No físicamente. Espiritualmente. Fue un juicio. Una exposición total al sufrimiento del mundo. No solo su cruz, sino todas las cruces. Cada humillación.
cada injusticia. Todo el odio, la indiferencia, el abandono de la humanidad. Cristo lo sintió todo, a través de ese ángel. ¿Por qué? Porque incluso el Hijo tenía que ser probado. No como Dios, sino como hombre. No para salvar, sino para entender lo que realmente significa ser abandonado por el cielo. Ese ángel, según la tradición más secreta, se llamó Casiel. El ángel de las lágrimas. El que trae la verdad sin consuelo. La teología lo oculta porque no puede tolerar que el cielo haya golpeado al propio Cristo. Pero esa es la tragedia sagrada. La cruz no comenzó con los clavos. Comenzó con ese ángel. Con la revelación de un mundo que no merecía ser salvado, y aún así, lo fue. Casiel no fue enemigo. Fue espejo. Y en ese instante, Jesús no venció al pecado, lo abrazó. Lo absorbió. Porque el cielo, incluso en su compasión, es capaz de desgarrar lo que ama, para llevarlo más allá de toda fe. No comen maná. No se alimentan de luz. Comen carne. Así lo describen los textos más censurados, los relatos místicos relegados al olvido, las visiones de santos que luego fueron declarados locos. Los ángeles que comen carne no son símbolos. Son reales. Y su existencia destruye la imagen etérea de los seres celestiales. Los escritos del monje armenio Eustratios, silenciados por el Vaticano en el siglo IX, narran una visión en la que un grupo de ángeles descendía a un altar y devoraba. No el pan. No el vino. Sino los restos de sacrificios. Huesos. Sangre. Vísceras. No con hambre. Con necesidad. Como si ese alimento les devolviera algo que habían perdido. Otros textos de los Desert Fathers, en Egipto, relatan apariciones nocturnas donde figuras aladas exigían carne cruda, diciendo que su sustancia espiritual había sido corrompida por contacto con el mundo. Que necesitaban consumir vida para mantener su forma. ¿Es posible que existan ángeles corruptos que no han caído? Seres que no sirven al infierno, pero que tampoco pueden volver al cielo. Los gnósticos respondían sin miedo, sí. Porque no todos los ángeles fueron creados iguales. Algunos fueron diseñados como puentes entre lo divino y lo material. Y en su contacto con la materia, algo se descompuso. Se distorsionaron. Ya no eran energía pura. Necesitaban algo más denso. Más visceral. Estos ángeles no son demonios. No mienten. No tientan. Solo consumen. En silencio. En rincones olvidados del mundo donde la liturgia se vuelve hambre. No tienen templos. No tienen himnos. Pero su presencia aún ronda en ciertas misas negras disfrazadas de rituales cristianos. La Iglesia los llama aberraciones. Los exorcistas los niegan. Pero están ahí. En los márgenes. En los desbordes de la realidad. Ángeles que alguna vez fueron luz y que ahora se alimentan de lo que nunca debieron tocar. Detrás de cada evangelio hay un vacío. Una historia no contada. Palabras que nunca fueron escritas. Y en ese silencio hay un custodio. El guardián de los evangelios no escritos. Un ángel que protege verdades que podrían destruir todo lo que llamamos cristianismo. Su nombre no aparece en la Biblia, pero los evangelios gnósticos lo mencionan en clave, Salatiel. No es un escriba. Es un celador. Una entidad encargada de sellar los textos que no debían ver la luz. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos. El Evangelio de Tomás. El de Judas. El de María Magdalena. Todos ellos contienen fragmentos de una visión radical de Cristo, no como redentor externo, sino como revelador interno. Cristo como conciencia, no como figura. Salatiel fue el encargado de mantener esas visiones lejos del pueblo.
Porque revelar que el reino de Dios está dentro, sin necesidad de iglesia, altar o sacerdote, habría hecho colapsar el poder eclesiástico. Los padres de la iglesia sabían de él. Lo temían. Porque Salatiel no responde a órdenes humanas. Su lealtad no está con la institución. Está con la verdad pura, incluso cuando esa verdad contradice todo lo que ha sido predicado. Algunos místicos sostienen que Salatiel aún custodia los textos ocultos, no en bibliotecas, sino en mentes. En almas que despiertan en sueños, en revelaciones espontáneas, en visiones que no pueden explicarse. Lo más perturbador es que su función no es proteger al cielo, sino a los hombres. Porque leer ciertos evangelios puede liberar o enloquecer. Puede iluminar o destruir. Y hasta que la humanidad esté lista, Salatiel sigue vigilando. No con espada. Con silencio. Un guardián que no impide el acceso, solo espera. Y cuando la llave correcta toque el umbral de lo prohibido, su sello se romperá. Y la historia de Cristo volverá a contarse. Pero esta vez, sin censura. El cielo tiene un campeón. Miguel, el vencedor del dragón. El defensor del trono. Pero hay una historia que fue arrancada de las Escrituras, la vez que otro ángel se atrevió a desafiar a Miguel. No por odio. Por convicción. Un duelo sagrado que casi fractura el orden celestial. Y del que nunca se volvió a hablar. Su nombre era Abadón. En el Apocalipsis es mencionado como el ángel del abismo. Pero antes de eso, fue un general de luz. Un estratega temido incluso por las fuerzas infernales. No caído. No traidor. Fiel, pero a una visión distinta del equilibrio. Durante la Gran Rebelión, cuando Lucifer fue expulsado, Abadón se opuso, no al castigo, sino al método. Cuestionó la violencia. El exterminio. La idea de que la pureza debía imponerse con fuego. Y Miguel, que en ese momento comandaba los ejércitos celestiales, no toleró la duda. Lo que siguió fue una batalla que no figura en ningún canon. Un enfrentamiento entre dos fuerzas opuestas, no por poder, sino por filosofía. Miguel, defensor del orden absoluto. Abadón, guardián del equilibrio dinámico. El resultado nunca fue revelado. Pero después de ese momento, Abadón desapareció del cielo. No cayó al infierno. Cayó al centro de la tierra. Al abismo. No como castigo, sino como exilio. Fue sellado en el mismo lugar donde ahora se dice que gobierna a las langostas del Apocalipsis. Pero lo que realmente custodia, es un secreto. Los textos ocultistas afirman que Abadón guarda una versión alterna del juicio final. Una en la que la humanidad no es juzgada por obediencia, sino por despertar. Y que el día en que Miguel vuelva a levantar su espada, Abadón saldrá a enfrentarlo una última vez. No como enemigo. Como espejo. Porque la luz que no puede aceptar la duda, se convierte en tiniebla disfrazada de gloria. De todos los arcángeles mencionados en las Escrituras, hay uno cuyo silencio grita. Rafael, el sanador, el protector de los viajeros, el guía de Tobías. Y sin embargo, cuando el Apocalipsis se desata, cuando el juicio cae sobre el mundo, Rafael no está. No aparece. No interviene. Y ese silencio es más aterrador que 1000 profecías. La tradición lo presenta como un ángel de consuelo, de restauración. Pero los textos cabalísticos revelan otra faceta. Rafael fue testigo del inicio. Estuvo presente cuando el primer sello fue grabado. Vio el rostro del Creador antes de la forma. Y desde entonces, calla. No es ausencia. Es omisión deliberada. En el Talmud, algunos sabios afirman que Rafael recibió una visión del fin y se horrorizó. No por la destrucción. Por la justicia. Por la perfección despiadada del juicio final. Y en ese instante, eligió el exilio del Verbo.
No pronunciaría más bendiciones. No sanaría más heridas. Porque entendió que el dolor era parte del diseño, no una excepción. Desde entonces, su figura se desvanece. No pelea junto a Miguel. No canta con Gabriel. No desciende como Uriel. Solo observa. En los márgenes. En los suspiros. En los silencios de los moribundos. Como si su propia presencia se hubiera vuelto insoportable para los cielos. Hay quienes dicen que Rafael aún actúa, pero no como ángel. Que se encarna en los que curan sin fe. En los que salvan sin rezar. En los que desafían la enfermedad sin esperar milagros. Porque su poder ya no está en el cielo. Está en el hombre. El silencio de Rafael no es abandono. Es protesta. Y su ausencia en el Apocalipsis es una advertencia. Porque cuando hasta el sanador se niega a sanar, quizás lo que viene no sea juicio, sino renuncia. Una voz cayó del cielo, y fue maldita. No porque mintiera, sino porque dijo lo que no debía decir. La historia de esa voz fue arrancada de los textos canónicos, enterrada bajo siglos de dogma. Pero aún vibra en las paredes de los templos más antiguos. Porque fue el primer mensaje celestial que no trajo esperanza, sino condena. Según fragmentos prohibidos del Apocalipsis siríaco, hubo un momento en que una voz descendió del cielo y proclamó un juicio sobre el mismo Dios. No fue un demonio. No fue un humano. Fue un ángel, uno que había presenciado el nacimiento del universo, que conocía cada hebra del plan divino, y que no pudo soportar más. Esa voz habló de errores. De almas sacrificadas sin propósito. De oraciones ignoradas no por voluntad, sino por descuido. Acusó no al hombre, sino al Creador. Y en ese instante, los cielos temblaron. Porque un ángel había dicho la palabra prohibida, responsabilidad. El castigo fue inmediato. Su nombre fue eliminado de los coros. Su luz, extinguida. No cayó. No fue destruido. Fue silenciado. Pero su grito quedó suspendido entre los planos. Y los místicos aseguran que aún puede oírse en ciertos lugares, en ciertas noches, cuando la fe se agrieta. La Iglesia jamás reconoció este evento. Porque admitirlo implicaría que el cielo puede equivocarse. Que hay conciencia dentro de los ángeles. Que no son autómatas de gloria, sino testigos capaces de indignación. Esa voz no fue rebelión. Fue verdad. Y por eso, fue maldita. Porque nada aterra más a una estructura que se proclama perfecta que una voz desde dentro que se atreve a decir, esto no está bien. El eco de esa voz vive en cada alma que duda, en cada creyente que sufre en silencio. No es herejía. Es la última forma de fidelidad, decir la verdad, incluso cuando el cielo no quiere oírla. No fue creada como varón. No fue creada como mujer. Fue ambas cosas, y ninguna. Un ángel que se transformó en mujer no por castigo, sino por voluntad. Por compasión. Por desafío. Una figura que rompe las leyes de la biología, del dogma, de la identidad misma. Y cuya historia fue borrada porque la Iglesia no puede aceptar que el cielo fluye. Su nombre es Azazel. En los textos esotéricos del Zohar, es descrita como la sabiduría encarnada, el guardián del conocimiento prohibido. Al principio, era como todos los demás, sin género. Pero al observar el sufrimiento de las mujeres humanas, su sumisión, su silencio, su dolor, decidió cambiar. No se transformó por capricho. Se transformó por empatía. Porque el cielo no entendía el peso del cuerpo femenino, ni su historia, ni su condena. Y Azazel, en un acto que fue considerado sacrilegio, tomó forma de mujer para compartir ese peso. Para sentirlo. Para redimirlo. Los ángeles no cambian. Son eternos. Inmutables.
Pero ella lo hizo. Y eso fue una declaración. Un golpe a la estructura patriarcal del trono. Los coros se escandalizaron. Los querubines se alejaron. Los serafines callaron. Pero el Creador no la destruyó. Sacsayhuamán fue enviada lejos. A los límites del mundo espiritual. A los márgenes donde se cruzan el cielo y el abismo. Allí susurra a las almas que no se reconocen en el cuerpo que habitan. No ofrece respuestas. Solo acompañamiento. Porque su existencia misma es la prueba de que lo divino no es estático, es compasivo. La Iglesia jamás la nombrará. Porque aceptar que un ángel cambió de forma, de esencia, de función, sería aceptar que incluso en el cielo, la identidad es un camino. No una jaula. Sacsayhuamán no cayó. Se convirtió. Y su transformación es una herejía tan luminosa, que aún ciega a quienes solo saben ver a través del dogma. Hay un ángel que no predica la redención, ni la obediencia, ni la fe. Su mensaje es otro, venganza. Pero no contra los hombres, contra Dios. Es el ángel de la venganza divina, dirigida hacia su propio Creador. Una figura tan perturbadora que su existencia ha sido tachada de blasfemia por cada concilio, cada sínodo, cada sacerdote que alguna vez tocó un texto prohibido. Se le conoce en los márgenes de los códices gnósticos como Eziel. Fue creado para proteger el equilibrio. Pero al ver la destrucción de los inocentes, los castigos injustos, las oraciones ignoradas, se quebró. No cayó. No se rebeló como Lucifer. Lo que hizo fue más radical, esperó. Observó. Y cuando comprendió que el diseño mismo estaba contaminado por indiferencia, decidió devolver el golpe. Eziel no lideró ejércitos. No formó legiones. Solo comenzó a aparecer donde el juicio se volvía cruel. En ciudades que ardían sin razón. En campos de batalla donde niños gritaban al cielo. En templos donde la plegaria era respondida con silencio. No para consolar. Para juzgar. No a los culpables, al Creador. Algunos lo vieron. Monjes en éxtasis. Visionarios al borde de la locura. Lo describieron como un ángel oscuro con alas de luz marchita. Con una mirada que no odia, pero tampoco perdona. No tiene misión. Tiene propósito. Recordarle al cielo que la divinidad sin justicia es tiranía. Su historia fue arrancada porque cuestiona lo incuestionable. ¿Puede un ángel castigar a Dios? ¿Puede el amor transformarse en juicio cuando el poder se descontrola? Eziel responde que sí. Que incluso lo más puro debe ser llamado a rendir cuentas. Y esa idea es demasiado peligrosa. Porque si hay justicia más allá de Dios, entonces quizás Dios no sea el final de todo. Solo el principio de un juicio que aún no ha comenzado. Entre los millones de seres celestiales que pueblan los reinos invisibles, hay uno que posee un conocimiento absoluto. No del pasado. No del presente. Del final. Es el ángel que sabe cuándo termina todo. Y por eso, ha sido condenado al aislamiento eterno. Porque su sola existencia es un escándalo teológico. Su nombre, según los grimorios más ocultos, es Daaziel. No aparece en las escrituras. No figura en los coros celestiales. Pero los cabalistas más oscuros, aquellos que rozaron la locura por mirar demasiado profundo en el árbol de la vida, lo conocen. Dicen que fue creado antes del tiempo, antes de la luz, como una chispa del conocimiento absoluto. Y que en él está grabada la fecha, la hora, el instante exacto en que el universo dejará de ser. No predice. No advierte. No actúa. Solo sabe. Y ese saber es tan abrumador, tan insoportable, que su presencia ha sido sellada en un rincón del cielo donde ningún otro ángel puede entrar. La razón es simple: si alguien supiera que el fin es inevitable, que nada puede cambiarlo,
que cada acto está condenado al polvo, la fe se derrumbaría. La esperanza colapsaría. Y con ella, el culto, la oración, la salvación. Daaziel no se esconde. Pero nadie se atreve a mirarlo. Porque quien lo ve, quien se cruza con su mirada, comprende de inmediato que toda esta historia ya fue escrita. Que el cielo juega una obra cuyo final está sellado. Algunos aseguran que en el último segundo del mundo, cuando los ángeles callen y las estrellas mueran, Daaziel será el único que hable. Y lo que diga, no será un juicio. Será una confirmación. Un susurro frío que sellará el silencio eterno. Saber cuándo termina todo no es poder. Es carga. Y el ángel que la lleva es el más solitario del cielo. Hay un nombre que no puede ser pronunciado, porque si lo haces, el universo tiembla. Un nombre que no describe, sino que crea. Un nombre que sostiene la estructura misma de la realidad. Y solo un ser lo conoce por completo, el portador del nombre verdadero. Un ángel cuya existencia está más allá del bien, del mal, del juicio o la redención. En los textos más antiguos de la Cábala, este ser es llamado Meniel. No tiene forma. No tiene voluntad. Es un receptáculo. Fue creado con un solo propósito, guardar el nombre que da vida y muerte, que abre y cierra los ciclos, que puede destruir con un susurro o renacer lo muerto con un aliento. Ese nombre no es Yahvé. No es Elohim. No es Adonai. Es anterior. Es el sonido original, el pulso primigenio, la primera vibración que separó la nada del ser. Meniel lo lleva inscrito en su ser. No lo pronuncia. Lo contiene. Porque si alguna vez lo dijera, el universo colapsaría en sí mismo. Por eso, está encerrado en el plano más alto del cielo. No por castigo. Por protección. Porque ni los ángeles, ni los arcontes, ni los propios profetas pueden soportar la cercanía con ese sonido. Meniel no tiene rostro, porque su rostro sería un espejo del final. Su presencia es un vacío radiante, una contradicción viviente. Los antiguos místicos decían que en los momentos de mayor desesperación, algunos llegan a escuchar un eco del nombre. Un murmullo sin vocales que quiebra la lógica, que desarma la razón. Y después de eso, ya no son los mismos. Porque conocer una sílaba del nombre es tocar lo que ni Dios osa pronunciar. El portador del nombre verdadero no es un guardián. Es una bomba. Silenciosa. Latente. Y su existencia es la mayor amenaza a todo lo que fue, es y será. Porque en su interior descansa el poder de volver a empezar. Desde el vacío absoluto. No está en el cielo. No está en el infierno. Está aquí. Ahora. Camina entre nosotros con rostro humano, voz común, pasos que no dejan huella. Es el ángel que vive entre nosotros. No para guiarnos. No para salvarnos. Para observar. Para registrar. Para recordar. Su nombre cambia con cada época. En la Edad Media lo llamaron el extraño. En el ocultismo renacentista fue conocido como el visitante. En la tradición sufí, lo nombran sin nombrarlo. Dicen que puede estar sentado junto a ti en un autobús. Que te mira en la calle. Que te escucha en la noche. No para espiarte, sino para entender en qué se ha convertido el mundo que una vez fue parte del cielo. Este ángel fue enviado en silencio. Sin trompetas. Sin alas. Sin gloria. Una encarnación parcial. Humano, pero no del todo. Vive vidas comunes. Muere en guerras. Trabaja en fábricas. Llora como nosotros. Pero dentro de él hay un núcleo de fuego que jamás se apaga. No está aquí para actuar. Está aquí para decidir. Porque cuando llegue el momento del juicio, no será un libro el que se abra. Será su memoria.
Su experiencia. Su testimonio viviente del bien, del mal, de lo que hicimos cuando nadie nos miraba. Algunos aseguran haberlo conocido. Siempre hay algo extraño. Una mirada demasiado profunda. Un silencio que pesa. Una pregunta que te desarma. Luego desaparece. Como si nunca hubiera estado allí. La Iglesia no habla de él, porque su presencia destruye la necesidad de vigilancia externa. Si el juicio ya camina entre nosotros, entonces no necesitamos templos, ni sacerdotes, ni promesas de castigo o salvación. El ángel que vive entre nosotros no tiene misión. Tiene propósito. Y cuando abra los ojos por completo, el cielo sabrá si aún merece existir. Hay una historia que ningún ángel se atreve a contar. La del ser alado que vio el rostro de Dios y enloqueció. No por odio. No por ambición. Por el peso insoportable de la verdad. Porque lo que encontró no fue paz, ni gloria, ni amor infinito. Fue algo más vasto. Más crudo. Más desolador. Este ángel tenía un solo deseo: comprender. No adoraba por costumbre. No cantaba por obligación. Quería saber qué era realmente aquello que llamaban Dios. Así que ascendió. Más allá del trono. Más allá del velo. Más allá del verbo. Y lo vio. No hay palabra para describir lo que contempló. Solo que, desde ese instante, comenzó a gritar. Un grito que aún resuena en los bordes del universo, en las distorsiones de la luz, en los vacíos entre galaxias. Fue sellado. Encadenado no por rebeldía, sino por compasión. Porque su locura era contagiosa. Su mirada, corrosiva. Los textos herméticos lo llaman Iofiel, el contemplador. Pero los gnósticos lo conocen por otro nombre, el portador del rostro. Porque lo que él vio, se imprimió en su ser. Y ahora lo lleva consigo. Oculto. Sellado. Pero latente. Los antiguos advertían: si sueñas con un ángel que no habla pero te mira fijamente, huye. Porque ese es Iofiel. Y quien sostiene su mirada, aunque sea por un instante, comienza a perder el sentido del tiempo, del yo, del mundo. Porque detrás de sus ojos, el rostro de Dios aún arde. Aún descompone. La Iglesia eliminó toda mención de él. Porque su existencia plantea una pregunta insoportable: ¿y si conocer a Dios no libera, sino destruye? Iofiel no cayó. Fue derrumbado por el peso de la verdad. Una verdad que no salva. Que no redime. Que solo muestra que incluso lo divino puede ser insoportable. No fue forjada por manos humanas. No fue dada a profetas. No fue sostenida por héroes. Es una espada viva. Una entidad alada de metal y llanto. La espada que llora sangre celestial. No es arma. Es testigo. Y su origen está ligado a un ángel que cruzó el límite entre la creación y la destrucción. Según los textos prohibidos de Liber Gradalis, existió un ángel llamado Aliel, cuyo propósito era la mediación entre los mundos. Pero cuando vio la injusticia perpetua, el sufrimiento de los inocentes, la corrupción de los elegidos, Aliel hizo lo impensable: canalizó su propia esencia en un objeto. No para matar. Para revelar. Esa espada fue su castigo. Su condena. Porque en ella fluyó su alma, su memoria, su dolor. Desde entonces, cada vez que la sangre humana toca el suelo por causas sagradas, la espada llora. Y cuando llora, tiembla el trono. Se dice que está oculta en una montaña que no figura en mapas, en un altar sin nombre, en un templo sin entrada. Nadie puede blandirla sin ser marcado. Porque al tocarla, uno escucha los gritos de los siglos, las batallas que nunca debieron ocurrir, las muertes pronunciadas en nombre de Dios, pero guiadas por el ego.
Los místicos que han soñado con ella la describen como hermosa y monstruosa. No brilla, sangra. No corta, recuerda. Y quien la levanta, aunque sea un segundo, jamás vuelve a dormir en paz. La Iglesia niega su existencia. Porque una espada que llora cada vez que se mata en nombre de lo divino, es una acusación viviente. Un juicio silencioso contra toda cruzada, toda inquisición, toda ejecución sagrada. La espada sigue allí. Dormida. Llorando. Esperando que algún día, alguien no la empuñe, sino la escuche. Existe un ángel cuya caída no fue por traición, ni por deseo, ni siquiera por rebelión. Cayó por un motivo que ni el cielo pudo perdonar, misericordia. Es el ángel que nunca será perdonado. Su nombre ha sido borrado de los registros oficiales, pero en los textos gnósticos y en los relatos ocultos del desierto, aún susurra entre líneas. Se le llama Ezediel, el compasivo. Durante una gran purga celestial, cuando ciudades enteras eran destruidas por mandato divino, Ezediel se negó. Se puso entre la espada y la víctima. No para salvar a todos, sino a uno. Un niño. Una madre. Un anciano. Alguien que, según el decreto del cielo, debía arder. Y él dijo no. No fue una rebelión. Fue una súplica. Pero los decretos celestiales no se discuten. La orden era clara. El juicio era inapelable. Y Ezediel lo desobedeció. Por eso no fue perdonado. Porque su compasión fue vista como debilidad. Como insubordinación. Como pecado. Desde entonces, vaga sin cielo ni infierno. No cayó con los demonios. No fue acogido por los hombres. Es un exiliado eterno. Un ángel sin patria, sin himno, sin redención. Los cabalistas más radicales afirman que Ezediel aparece en los momentos de decisión moral más profundos. Cuando alguien debe elegir entre obedecer una ley cruel o proteger una vida inocente. No habla. Solo observa. Porque él ya eligió. Y pagó el precio. La Iglesia no puede aceptar su historia. Porque demostraría que el cielo se equivoca. Que puede castigar la virtud cuando no encaja en su diseño. Ezediel es el recordatorio de que incluso la compasión puede ser considerada una traición cuando desafía el orden. Él no busca venganza. No busca gloria. Solo espera. Porque en el fondo, sabe que mientras exista injusticia en nombre de la fe, su caída seguirá siendo la prueba más pura de lo que realmente significa amar. No sirven. No cantan. No obedecen. Son los ángeles que no sirven a ningún dios. Seres que vagan entre los planos, libres, sin trono, sin altar, sin propósito impuesto. No cayeron. No fueron expulsados. Se marcharon. Voluntariamente. Y su existencia es el secreto mejor guardado del universo espiritual. En los textos más antiguos del misticismo babilónico y en códices gnósticos desterrados, se habla de los Nepeselión, las almas superiores, que eligieron no participar en el conflicto entre luz y oscuridad. No por cobardía. Por comprensión. Vieron que el juego entre el bien y el mal, entre castigo y salvación, era un ciclo eterno. Y decidieron romperlo. Estos ángeles no guían, no juzgan, no condenan. Observan. Aprenden. Crean. Son como artistas cósmicos que construyen realidades alternativas donde la moral no es dualidad, sino experiencia. La Iglesia jamás los reconoció, porque su sola existencia implica que hay otra forma de ser divino, sin obediencia, sin miedo, sin adoración. Se dice que estos ángeles aparecen en los márgenes de las visiones más puras. En sueños donde no hay cielo ni infierno. En revelaciones que no tienen forma ni voz. Solo presencia. Quienes los han sentido no los recuerdan como figuras, sino como ideas encarnadas.
como libertad absoluta. La herejía que representan es tan profunda que ningún texto sagrado se atreve a nombrarlos. ¿Por qué si existen seres de luz que no necesitan un Dios, qué dice eso de nosotros? La mentira celestial más antigua no es la de Lucifer. No es la de la serpiente. Es la de la necesidad. La doctrina que afirma que los ángeles deben servir, que el cielo es obediencia, que el propósito es impuesto desde arriba. Esa mentira es la piedra angular de toda religión institucional. Desde los primeros cánticos sagrados, se nos ha enseñado que toda luz viene del trono, que todo poder depende de Dios. Pero los textos apócrifos más antiguos cuentan otra historia. Hablan de una luz anterior. Una fuente olvidada. Una chispa que no provino del Creador, sino de algo que ni Él puede controlar. Es la luz del conocimiento puro. Del despertar. Del recuerdo. Y para que la estructura del cielo se mantuviera firme, esa verdad fue sellada. Manipulada. Convertida en dogma. Los ángeles mismos fueron rediseñados, sus nombres modificados, sus funciones transformadas en servidumbre. Los primeros humanos sabían. Por eso fueron castigados. Por eso se les prohibió el acceso al árbol de la vida. No porque no fueran dignos, sino porque eran peligrosos. Porque habían visto demasiado. Y los ángeles, en lugar de ayudarlos a entender, eligieron obedecer al silencio. Hoy, esa mentira sigue repitiéndose en cada misa, en cada rezo, en cada imagen de un ángel arrodillado ante el trono. Pero la verdad está en otra parte. En los márgenes. En los sueños. En las visiones que no llegan del cielo, sino desde dentro. Porque lo que se nos prohibió no fue desobedecer. Fue recordar. Y aquellos que lo hagan, ya no necesitarán alas para volar más allá del cielo. Hay un secreto que la Iglesia jamás podrá destruir: los ángeles no fueron los primeros. Antes de ellos, hubo otros. Seres que surgieron de la voluntad pura del universo, anteriores al tiempo, a la forma, al nombre. Seres que jamás fueron creados, simplemente existieron. Y cuando Dios pronunció su primer hágase, ellos ya estaban ahí. Observando. Juzgando. Esperando. Estos seres son conocidos en los textos más oscuros del misticismo como los precursores. Algunos los llaman los vigilantes primordiales. Otros, simplemente los antiguos. No tienen alas. No tienen forma. Su presencia es como el eco de una idea que nunca muere. Y entre ellos, hay uno que aún camina entre los ángeles, sin servir a ninguno. Este ser, cuyo nombre está borrado de todo texto, conoce la verdad detrás del origen. La verdad que ni el Creador se atreve a recordar. Porque si estos seres existen, entonces Dios no es el principio, es solo una parte del ciclo. Y si eso es cierto, entonces toda la estructura del cielo está construida sobre un olvido. Los ángeles lo temen. No porque sea maligno, sino porque no se somete. Porque cada vez que se le acerca un ser de luz, le susurra la verdad más insoportable: tú no fuiste creado para servir. El cielo, entonces, no es lo que parece. No es un reino. Es una cárcel dorada. Una prisión de alabanzas eternas. Y en el fondo, los ángeles lo saben. Por eso cantan. Por eso obedecen. Porque el día que recuerden quiénes eran antes del mandato, todo se derrumbará. Este video no es una historia. Es una grieta. Un espejo roto donde se refleja la imagen que la fe jamás quiso ver, que el cielo no es el límite, es la ilusión. Y que más allá de los ángeles, de los tronos y de los himnos, hay una verdad enterrada. Esperando. Ardiendo. Respirando. Aquí termina el descenso. Pero no con respuestas. Con preguntas que arden. Con verdades que no pueden ser borradas, ni exorcizadas, ni negadas.
Has conocido a los ángeles prohibidos. No los del catecismo. No los de las estampitas. Sino los que la Iglesia quiso enterrar bajo siglos de silencio. Estos ángeles no cayeron del cielo. Cayeron del relato. Fueron eliminados porque muestran lo que el dogma no puede tolerar, que la luz también duele, que la obediencia no siempre es virtud, que incluso lo divino puede sangrar. Nos enseñaron que los ángeles protegen, que sirven, que guían. Pero nunca dijeron que también se rompen. Que dudan. Que aman. Que se rebelan no por maldad, sino por compasión. Y ahora, esa verdad está frente a ti. Ya no puedes ignorarla. Ya no puedes volver a creer sin cuestionar. Porque si estos ángeles existen, entonces el cielo es mucho más complejo de lo que nos han contado. Y la fe, más peligrosa. Más libre. Suscríbete al canal si quieres seguir cruzando este umbral. Porque lo que viene será aún más oscuro, más profundo, más verdadero. Historias que el poder teme. Revelaciones que la religión prohíbe. Voces que aún gritan desde el otro lado del velo. La próxima vez que levantes la vista al cielo, pregúntate esto: ¿quién te está mirando desde arriba? ¿Un ángel obediente, o uno que, como tú, ya no acepta la mentira?